¿Qué tal, cibernautas? Soy Gense Garbo. Espero estén aprendiendo nuevas habilidades en esta cuarentena interpuesta por esta pandemia del coronavirus. Mientras tanto, echémosle un vistazo a la excelente publicación de la página web Salud con Lupa, la cual extrae la explicación que brinda el epidemiólogo británico Anderson del Colegio Imperial de Londres a la revista médica británica La Lanceta. Dicha publicación plantea la pregunta ¿cómo frenamos la curva de avance del coronavirus? Aquí el profesor Anderson plantea los distintos escenarios de los modelos de expansión del COVID-19. Él explica cómo China logró controlar la enfermedad y la importancia de seguir sus estrategias. En Honduras estamos en un momento crucial para evitar los contagios masivos y de esta manera evitar este pico en la curva epidemiológica. Esto sería el escenario si no se acatan las medidas. De acatarse las medidas se lograría aplanar esta curva epidemiológica, lo cual es el objetivo. Claro, esto se lograría si se cumplen las medidas. Ahora bien, de relajarse las medidas, habría un riesgo de repunte del virus. También, como esto es una responsabilidad colectiva, dependerá del nivel de respuesta del sistema de salud. Ustedes saben que nuestro sistema de salud es muy precario y tenemos carencia en todos los sentidos. Por lo tanto, nos compete y lo que nos queda por hacer es la cuarentena, el aislamiento social, mantenernos en casa. Es la manera con la cual los países en vías de desarrollo como nosotros, es decir, no llegamos ni a ser tercermundistas. Es nuestra manera de contrarrestar la propagación de este virus o al menos no llegar al sistema de salud de una sola vez y saturarlo. ¿Cómo le haríamos frente a una magnitud de esta? Sería imposible. Para finalizar el artículo nos dice que el equipo de investigación de Anderson calcula que el virus infectaría al 60% de la población mundial. Peor de los escenarios, las actuales estimaciones sugieren que el 80% de los casos serían leves o incluso sin síntomas, pero habría otro 15% en estado más grave que requerirían oxígeno y otros 5% en situación crítica con necesidad de ventilación en la unidad de cuidados intensivos. La tasa de muertes proyectadas está entre el 0,3% y el 1% de las personas afectadas. Cuanto más lento se propague el virus, mejor podrán manejarlo los sistemas de salud. Debemos de tener presente que esto no solo compete al sistema de salud, sino vean lo que ha ocurrido en los países de primer mundo. Realmente aquí lo importante de hacer es cortar la cadena epidemiológica. Eso es lo que nos resta. No solo por ser países en vías de desarrollo, sino porque es la vía. Y de esta manera vamos a evitar esta proyección nefasta que hace la OPS y la OMS sobre Honduras, de los casos esperados, casos leves, casos severos, casos críticos y en el peor de los casos hasta la muerte, con una letalidad del 2,3% y a cada una cifra estimada de 660 a 1064 casos potencialmente letales. El propósito es prevenir este escenario, cibernautas. Si quieres saber cómo se corta esta cadena epidemiológica, ya sea a un nivel o varios niveles, quédate hasta el final de este video y recuerda que es tu responsabilidad romper como mínimo con un eslabón de esta cadena. A seguir tomando es permanecer en casa, es decir, el aislamiento social, lo que en medicina se conoce como cuarentena. Dicha palabra se origina de la frase italiana 40 giorni, que significa 40 días, pero en medicina se refiere a un periodo de tiempo no específico. De hecho, existen cuarentenas de periodos de 80 días. El tiempo que se tome dependerá de la gravedad de la enfermedad y de dónde ocurra el evento, y esto es para evitar el riesgo de que se extienda o se propague una enfermedad, o mínimo prevenir de que los pacientes lleguen de una sola vez, ya que esto haría imposible darle asistencia médica a todos, sabiendo la limitación de los recursos en todos los sentidos. El triángulo epidemiológico lo podríamos ver como un antecesor de la cadena epidemiológica. Este modelo tradicional tiene 3 componentes: el agente externo, un huésped susceptible y un ambiente que los reúne. Y es aquí donde quiero hacer hincapié en tomar conciencia y abstenerse de salir. Ustedes saben, como en toda guerra se envían soldados, y en este caso serían los médicos, personal de enfermería y salud, que corren un riesgo potencial de infectarse y de esta manera infectar a sus seres queridos. Por lo tanto, debemos hacer lo mínimo, lo cual es estar en casa
y guardar todas las medidas preventivas de higiene y protección para romper la cadena epidemiológica. Y estas son algunas de las muchas medidas que podemos tomar, pero en sí las más importantes. Me detendré en estas dos últimas imágenes, ya que existen gotas mayores de 5 micrones. Estas son expelidas a menos de 1 metro o 3 pies, las cuales llevan por nombre gotitas de Fluch, en honor al bacteriólogo e higienista alemán, aunque podrían alcanzar hasta los 2 metros. Pero esta distancia mínima que ustedes observan aquí reduce contagios. Entonces, las gotitas de Fluch son partículas diminutas expelidas al hablar, toser, estornudar, respirar, que pueden transportar gérmenes infecciosos de un individuo a otro. De ahí la importancia de toser y estornudar con el pliegue del codo. De más decir que pues quedan prohibidos los saludos de mano, de beso, etc. Ahora bien, les mencionaré 2 razones de las muchas por las cuales no solo alguien infectado debe usar un cubrebocas. Y esto es debido a que existen partículas acuosas que miden menos de 5 micrones. A estas partículas se les llaman aerosoles. Y aunque existe cierta controversia, hay estudios que corroboran que la transmisión del coronavirus se da también por aerosoles, pero de una manera oportunista. Es decir, que va a estar ligado a la capacidad de resistencia del virus y al medio ambiente. O mejor dicho, esta transmisión por vía aérea va a estar supeditada a cierto tipo de condiciones o factores ambientales. Pero lo que sí tenemos que tener presente es que estos aerosoles pueden flotar por largas distancias y causar infección después de la inhalación. No conozco en particular para el caso del coronavirus, pero sí podemos manejar que un aerosol puede recorrer una distancia de hasta 8 metros. Entonces aquí el cubrebocas es muy importante. Y para recalcar, este tipo de transmisión por aerosoles se refiere a la mezcla del virus con gotitas en el aire. Algo más es que es capaz de evaporarse fácilmente, aerosolizarse y permanecer suspendida por un periodo prolongado en el ambiente. De hecho, se puede desecar y quedar como una partícula de polvo y aún ser infectante según el tipo de virulencia del patógeno en cuestión. Y la otra razón que olvidaba mencionar es que existen portadores sanos, es decir, personas que no desarrollan la enfermedad, portadores en ese periodo de incubación, es decir, antes de que llegue la enfermedad, y pues los portadores convalecientes, es decir, los que tienen la enfermedad. Y si ustedes están al tanto de las noticias, sabrán que hay pruebas que indican que personas o que ya están sanas del coronavirus pueden contagiar dicha enfermedad hasta 2 semanas después de haberse recuperado. De ahí la importancia de utilizar un cubrebocas. También existe una clasificación más amplia de los diferentes tipos de portador, pero estos son los más importantes a mencionar. Entonces, como conclusión final a esta parte del video, quiero que nos quedemos en que la transmisión por aerosoles puede ser de tipo obligado, preferencial y en el caso del coronavirus humano asociado al síndrome respiratorio agudo grave y de la influenza, es de tipo oportunista, como ya habíamos mencionado, supeditado a condiciones ambientales. Algunas bibliografías dicen que un aerosol puede seguir siendo infectante hasta por un periodo de tiempo de 45 minutos, pero esto está ligado a condiciones ambientales y a la resistencia del patógeno. Pero lo que no debemos de pasar por alto es que la transmisión por aerosol puede llegar a infectar aún transcurriendo un periodo de tiempo de 10 minutos. En sus comentarios diciendo cuál es la velocidad promedio con la que el aire sale disparado por la nariz después de un estornudo. Sabrán que la saliva que acompaña al aire puede cubrir un área de unos 7 metros cuadrados. Entonces, coloquen ahí sus comentarios, cibernautas, de cuál es la velocidad promedio que tiene un estornudo. Y el lavado de manos viene siendo una de las piedras angulares para cortar con esta cadena de contagios. Y es que es sumamente importantísimo, ya que esto inactiva el virus del coronavirus chino. Y es que dentro del mecanismo de transmisión indirecta mediante fomites, como por ejemplo al tocar un pasamanos, dependiendo de la superficie, el coronavirus podría seguirse transmitiendo por un periodo de 4 horas a 24 horas. Cuidarnos a nosotros mismos significa también cuidar a nuestros seres queridos, a los seres humanos más susceptibles o propensos de contagio, en este caso los adultos mayores y los más pequeños del hogar, los niños.
También estaremos cuidando de esta manera a los profesionales de la salud. Lo mencionado anteriormente nos permite percatarnos de los mecanismos de transmisión. De esta manera nos queda claro cuáles son las puertas de salida y de entrada en el cuerpo que el agente biológico puede utilizar para infectar, los cuales son la vía respiratoria al inhalar, vía digestiva al comer, piel y mucosa, ya sea mediante la cavidad oral, etc., mucosa nasal, también a través de los ojos, de ahí de que se haga énfasis de no llevar las manos a la región facial. Por eso es importantísimo el lavado de manos y el uso de gel antibacterial con alcohol al 70%. Aquí tenemos en pantalla las ya reconocidas mascarillas N95. La designación N significa que no filtra aceites y el 95 significa que filtra hasta un 95% de las partículas del ambiente. Estas mascarillas están aprobadas por la FDA como equipo médico y también están aprobadas por el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional. Incluso hay mascarillas que poseen válvulas de aire fresco que evitan el calentamiento respiratorio, lo que hace que sea más cómoda la inhalación y exhalación. Esta que observan en pantalla es una mascarilla N95 con filtro 3M. Estas siglas que observan aquí significan Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional. De más decirles que existen mascarillas de lujo, aunque no siempre con la mejor vestimenta, pero que de igual manera podrían combinar. Esta imagen que observan no es más que la evolución de la triada epidemiológica de la que vimos minutos anteriores. Entonces, lo que se busca con estas medidas de prevención es cortar la cadena epidemiológica, sobre todo a este nivel y a este nivel, y de esta manera anular todos los mecanismos de transmisión que existan. Vamos a ampliar aquí la imagen un poco. Entonces, una analogía es cómo trabaja un antivirus. En la informática, un antivirus permite colocar archivos, o mejor dicho, ficheros en cuarentena. Esto bloquea los permisos y de esta manera protege los ordenadores. Entonces, lo que se busca con estas medidas de prevención, sobre todo el estar en casa, es decir, estar en aislamiento, lo que va a permitir es bloquear tanto la puerta de salida como la puerta de entrada. Dentro de los mecanismos de transmisión tenemos los que son directos y los que son indirectos. Un ejemplo de un mecanismo directo fue uno de los que ya mencionamos, las gotitas de flush. Estas gotitas se transmiten al hablar, al toser o al estornudar. Un mecanismo indirecto sería como por ejemplo los comites. Aquí nos referimos a objetos inanimados como ser llavines, llaves, pañuelos, etc. Dentro del reservorio del agente, acá estamos hablando de todos esos espacios físicos y la capacidad de resistencia del agente patógeno. Pero aquí mismo engloba la fuente infecciosa, que puede ser un ser humano enfermo. Esto es lo que se quiere lograr, cortar esta cadena y de esta manera aplanar la curva epidemiológica. Y básicamente es lo que quería compartir en este video. Como mensaje final, siempre haz lo correcto y hasta la próxima.